Un espacio donde la lucha no se silencia y la verdad no está a la venta. No negociable. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. 100.1 FM. Betel te acompaña. Hola amigos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de su programa No Negociable. El día de hoy vamos a tener un tema muy especial, pero como yo nunca estoy solo, estoy siempre bien acompañado de mis compañeras, amigas, colegas y hermanas en Cristo, Paola Martínez y Isabel Soto. ¿Cómo estás, Paola? Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Les saludamos desde la cabina de Betel Radio por los 100.1 FM, porque Betel te acompaña, Isabel. Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde en otra edición más de No Negociable. El día de hoy, viernes 12 de julio de 2024, como siempre vamos a abordar un tema muy importante, pero les recordamos que nos puedes escuchar en Lima en los 100.1 FM y luego también a nivel nacional. Jorge, ¿qué tema tenemos hoy? Bueno, el día de hoy tenemos un tema que seguramente le va a interesar a todos los que trabajan como nosotros, que somos empleados de algún empleador, y se llama Conoce tus derechos laborales. Es algo que todos tenemos que conocer, porque en realidad a veces salimos, empezamos nuestro primer trabajo, nuestra primera chamba, y la verdad después no sabemos cómo funcionan las cosas, porque lamentablemente en el colegio no nos enseñan ni siquiera a sacar un DNI. Pero en esta ocasión nosotros pensamos brindarles algunos conceptos básicos a todas las personas para que sepan, por lo menos, qué derechos son los que tienen, qué les asiste, qué es lo que la ley dice sobre los despidos y cosas así. Y para eso también, Jorge, es importante recordarle a nuestros oyentes que nos pueden escribir al WhatsApp 947-246-545, 947-246-545, donde estaremos leyendo sus comentarios y sus consultas sobre estos temas laborales. Claro, que nos cuenten su drama, por favor, ¿no? Siéntanse en confianza, ¿no? A todos nos ha pasado, ¿no? Todos hemos tenido algún problema laboral. A todos nos han despedido alguna vez, ¿no? Ya viene por la mutuo gratis, acuerdo, obvio. Todo el mundo quedamos por mutuo también acuerdo. Tienes que saber tus derechos ahora que viene la gratis, ¿no es cierto? Hasta el 15 los empleadores tienen para depositar. Entonces, conoce tus derechos laborales, es el tema del día de hoy. Sí, y aquí producción ha preparado una nota para que más o menos nos familiaricemos con el tema. Es a finales del siglo XIX, durante el gobierno de Pierola, que se dieron los primeros pasos para establecer un marco legal sobre el trabajo en el Perú. Sin embargo, estas primeras iniciativas no llegaron a concretarse. En 1903 se presentó un proyecto sobre accidentes laborales y se promulgó un reglamento de locación de servicios para la industria minera. Un hito importante llegó 2 años después, en 1905, con la Comisión Matías Manzanilla, que elaboró proyectos sobre derecho laboral individual y colectivo, accidentes laborales y diálogo social. En 1909, el presidente Leguía promulgó leyes que prohibían el trabajo gratuito de indígenas, exigían el pago en efectivo por el trabajo en enganche y prohibían el trabajo minero obligatorio. En 1911, la ley número 1378 estableció la responsabilidad del empleador por accidentes laborales. Misma ley que en su artículo 1 contiene lo siguiente: el empleador es responsable por los accidentes que ocurran a sus obreros y empleados en el hecho del trabajo o con ocasión directa de él. Tras años de lucha, se logra la jornada laboral de 8 horas en todo el país durante el gobierno de Manuel Pardo. Saben, amigos, la historia de la legislación laboral en el Perú es un reflejo del constante esfuerzo por alcanzar un trabajo digno y justo para todos. Un camino aún en construcción, siendo bastante sinceros, pero que, si lo vemos desde una óptica optimista, ha avanzado a pasos firmes y esperamos que siga avanzando. Hemos escuchado un poco un recuento de lo que es la historia del derecho laboral. Es importante que sepamos pues que no es algo que se inventó por
obra y gracia de alguien que se le ocurrió así nomás, sino que ocurrieron diferentes eventos que llevaron a la necesidad de que los estados regularan ciertos derechos y obligaciones en el ámbito laboral. Pero para hablar de este tema hemos traído un invitado muy especial. Él es el doctor Tino Vargas Racio, de Compliance Laboral. Él es el managing partner de allí. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica y es alguien con el que he tenido yo personalmente el gusto de compartir en los años de que estudiamos Derecho en la universidad, y es un especialista en Derechos Laboral, y nos va a poder absolver algunas preguntas para que ustedes tengan en cuenta algunas cosas básicas que siempre tienen que tener. Hola, doctor, ¿cómo está, doctor Vargas? ¿Cómo le va? Bienvenido, doctor, muy buenas tardes. Un gusto, buenas tardes a todos los miembros del Movimiento Misionero Mundial y a los que nos estén escuchando, ¿no? Claro que sí. Doctor, para empezar ya el tema, para ponernos en contexto, ¿no? ¿Qué es el derecho laboral y cuál es su ámbito de aplicación? Hay que acordarnos que nosotros estamos en provincias y normalmente el que termina sufriendo el desconocimiento del derecho laboral es el joven que por primera vez va a trabajar. Claro. Porque recién ahí se enfrenta con toda esa maquinaria de cosas que no sabe ni qué aplicar. ¿Cómo iniciar un poco la explicación qué es el derecho laboral, ¿no? Si lo hacemos de aspecto muy histórico, es que antes de la Revolución Industrial todo eran contratos civiles, como una compraventa, entre otros, y el prestar labor también era una obligación civil. No había una protección especial, pese a que la parte involucrada era una persona. Ahora, a partir de los años se dio cuenta de la protección especial que deben tener las personas por el carácter alimentario de todo contrato de trabajo, porque uno trabaja para vivir, para comer, ¿no? Entonces, y se da cuenta que el objeto del contrato es la persona misma y se empezó a establecer una serie de protecciones. De ese mundo inicial de evolución del derecho al trabajo al día de hoy, tenemos una institución que es un Ministerio del Trabajo dedicado a proteger a todos los trabajadores. Tenemos una institución llamada la SUNAFIL que se dedica a fiscalizar que todas las empresas. Ahora, en provincia, ¿qué es lo que uno tiene que saber? Que si uno trabaja por cuenta exclusiva todos los días para una empresa o una persona natural, no es una relación de igualdad. Si no estoy subordinado, obedezco órdenes, sigo un horario de trabajo a cambio de una remuneración, tengo una serie de derechos que no solo se agotan con ocasión al sueldo, sino hay otras series de derechos como respecto al número de horas máximas para trabajar diariamente, el pago de sobretasas por trabajo en sobretiempo, respecto a la dignidad, a la igualdad y muchos otros derechos más que están ahí. Que lo vamos a ver. Así es, justamente la segunda pregunta que tenemos para usted, doctores. Por ejemplo, mucho se habla en los procesos judiciales o también lo vemos en entrevistas radiales, en vivo, de este principio de la primacía de la realidad, ¿no? Así como hay este principio, ¿qué otros principios rigen el tema del derecho laboral acá en el Perú, por lo menos? Claro. Ahora, estábamos hablando un poco cómo el derecho laboral nace de separarse del derecho civil. ¿Qué es lo correcto? Es una situación que no es igual. No es par. No es par. ¿Y a qué se debe? Porque las empresas tienen una situación de empoderamiento, mayores recursos, mayor personal que una persona por sí sola, ¿no? Entonces, en esa situación de disparidad, en que había muchos abusos del siglo pasado, es que se establece un ente protector que es el Ministerio de Trabajo y se crea el derecho al trabajo. Y entre esos niveles de protección se crean ciertos principios, además de derechos. Ya sabemos ahora, conocido por todos, que las empresas tienen que dar gratificaciones, vacaciones, respeto a la jornada, pero muchas empresas no quieren cumplir ello. Entonces, para evitar, hacen simular que un contrato que es laboral parezca que fuera civil. Por ejemplo, si ustedes me contrataran a mí para divorciarlos, o para constituir una empresa, o para hacer una mesa, algo muy puntual, la relación que nos une es algo civil. Por hacer una mesa no esperarán ustedes, o yo no esperaré que me den una gratificación. Solamente tengo que entregar una mesa. Por divorciarlos tampoco. Si los llevo en un juicio, simplemente voy a las audiencias que correspondan. Esa es una obligación civil. Pero muchas empresas hacen pasar o dar a entender que la unión o el vínculo que tengo con una persona es civil, y le desconozco el pago de vacaciones, gratificaciones, CTS, ¿no?, con la finalidad de conseguir un pago único. ¿Bajo qué figura contractual se camufla esta situación, usualmente? Sí, es el contrato de locación de servicios. Pero ahí es donde viene la pregunta que quedó en el tintero. ¿Dónde entra la primacía de la realidad? Pese a que el papel pueda decir que el documento es civil, si en los hechos
voy todos los días a trabajar, uso un uniforme, tengo un correo electrónico de la empresa, participo en las fiestas de la empresa, eventualmente estoy en el organigrama de la empresa, no tengo mi perfil o las funciones que hago están dentro de un perfil de puesto, soy un trabajador. Por más que el contrato diga que soy un locador o un prestador de servicios independientes. Ese es el principio de primacía de la realidad. O sea, lo que creo que cuando estábamos en la Facultad de Derecho decíamos, se simplifica con en el derecho las cosas son lo que son, no lo que se dice que son. Exacto. Prima lo que sucede en los hechos. Claro. Después el segundo principio, que también me preguntaste, es el principio de ajenidad. El trabajador es ajeno a todos los riesgos empresariales que pueda haber. O sea, como toda actividad, bueno, que mejor que meter para saber que el único perfecto es Dios. Las personas naturales y las personas jurídicas son imperfectas, cometen errores, ¿no? Y los errores generan un costo. Ya, ese costo de una actividad empresarial es única responsabilidad de la empresa. No lo puede trasladar al trabajador. El trabajador es ajeno a todo riesgo empresarial que pueda ocurrir, a razón inclusive de su propia actividad. Doctor, como para cerrar la idea en relación al tema del principio de la primacía de la realidad y para que nuestros oyentes puedan entender, un caso práctico, digamos, desde mi caso, desde Paola Martínez, por ejemplo. Yo trabajaba, un drama laboral. Yo trabajaba en el Poder Judicial, pero yo estaba a plazo determinado, o sea, plazo fijo. Pero hacía una labor permanente, una labor de especialista legal que tenía mi horario de ingreso, de salida, rendía cuentas a alguien me supervisaba, absolutamente todo. Inclusive, aparte de marcar el photochat, nosotros llenábamos un cuaderno, tenía resolución de reconocimiento, pero sin embargo estaba considerada pues como plazo fijo, ¿no? Determinado, a plazo determinado. Entonces yo interpuse una demanda justamente valiéndome de este principio, primacía de la realidad. Prima la realidad, lo objetivo, lo que tú ves. Esa persona, o sea, Paola Martínez, estaba trabajando de forma indeterminada, pero bajo un contrato que de cierta forma encubría lo que realmente lo que la realidad mostraba que era un contrato indeterminado, ¿no? Así igual como pasa en instituciones, digamos, públicas, también sucede en los privados, ¿no? Donde, por ejemplo, bajo un contrato de locación de servicio, que es un contrato civil, se le dice, tú vas a hacer 1, 2, 3, 4, 5, pero a la hora de la hora están viendo que tienen un horario sujeto a ese horario, de ingreso, de salida, de rendición de cuentas, de llenar una ficha con labores, de entregar, no solamente entregables, que es lo usualmente en una locación. Entonces, para que ustedes puedan entender más o menos qué cosa es el tema de principio de primacía de la realidad. Isabel. Sí, doctor, muy importante todo lo que nos está comentando acerca del derecho laboral. Qué importante saber que antes era regulado, digamos, por el derecho civil o estaba en el ámbito civil y luego se independizó y tenemos un órgano rector, un ministerio, el Ministerio de Trabajo, y bueno, de allí viene también, digamos, el respeto por los derechos laborales, pero vamos a continuar con los principios. Como bien lo ha explicado Paola, el de primacía de la realidad es uno muy importante y veo que lo citan también constantemente cuando se demandan derechos laborales en la vía judicial. Y nos hablaba del principio de ajenidad. ¿Nos puede explicar un poco más sobre eso? El principio de ajenidad, como estaba mencionando, es aquel en el cual el trabajador es ajeno a todo riesgo empresarial o a todo perjuicio. Si a la empresa le ponen una multa, los trabajadores no deben responder con su remuneración para solventar esa multa. Si un trabajador sin querer, no de manera dolosa, sino sin querer, se pasa una luz roja o un accidente de tránsito, lo que fuere, los copagos que haya que hacer o reparaciones son de única responsabilidad de la empresa. No pueden. Ahora, el trabajador podría asumir, porque claro, las sanciones disciplinarias en el Perú son 3: amonestación, suspensión y despido. No hay ninguna sanción de contenido económico en el Perú. Entonces el trabajador... No hay descuento por sanción. Claro, no hay una sanción con descuento. Por ejemplo, algunas empresas dicen, si llegas 30 minutos tarde, entra pero no marcas. O perdiste plata en la caja, claro, no cuadró la caja, no te pago lo que falta en la caja. Ese punto me gustaría tocar. Ahí justo lo vamos a tocar porque hay una excepción. Ya. Pero como iba, en esos casos puede ser que el trabajador, para evitarse una sanción mayor como un despido, diga, yo voy a asumir a título personal los costos para
pero eso es una decisión personal del trabajador con la intención de reducir la gradualidad de la sanción. Ya. Pero en per se, no es que el empleador puede decir, tu castigo es tú pagar la reparación, porque no es parte de... ¿Y cómo distingues cuando es voluntario y cuando es coaccionado? Eso es parte también de la primacía de la realidad, porque claro, si ves a una persona que le estás presionando a firmar un documento, la clásica, el WhatsApp... Porque es bien difícil que un juez pueda determinar ese siempre momento, el ¿no? mismo ejemplo, yo dicto muchas clases, cursos, y digo, una vez al año siempre me llega el mismo caso en que dicen, no sé por qué me están demandando si yo solamente le dije al trabajador que estaba siendo despedido y en ese orden de idea estaba esperando que me presente su carta de renuncia. Y le mando por WhatsApp, cuando renuncia, espero tu carta de renuncia porque te he despedido. Y entonces, por primacía de la realidad, ese WhatsApp acreditaría que en verdad Ha habido no un quiso vínculo. renunciar. Claro, En exacto. verdad estaba siendo despedido tácitamente, ¿no? Y eso es lo que a veces se olvidan las empresas por error, por ignorancia, porque tampoco no hay que ser satanizar a las empresas, no es que la empresa en sí mismo sea como una bruja que está pensando hacer la maldad. No tiene por qué conocer todo el derecho. Exacto, los gerentes están en O es otra muy visión. práctico. Claro, a veces es el desconocimiento de la persona que analiza el tema. De ahí me preguntaste sobre el principio de primacía de la realidad. Es perfecto tu caso, es tal cual, ¿no? Así funciona y en el ámbito privado también. Es triste que el principal empleador del Perú no es ninguna empresa privada, es el Estado. Y es el propio Estado el cual echa mano al régimen CAS, así que ya se declaró inconstitucional, pero medio, ¿cuántos años han pasado? Décadas, para que ya se analice, o los servicios no personales, o finalmente sustentar, claro, regímenes temporales, bueno, regresando a tu caso probablemente haya sido CAS, para sostener que en realidad una posición era permanente en la organización, y más triste aún en el Poder Judicial, o sea, del que menos esperases, ¿no? No, pues... Administra justicia. Claro. Doctor, justamente hablando del caso ya de Paola, pero ya no entrando tanto al caso, Paola, creo que ya está buena la asesoría que ha sacado, me parece genial. Pero se tocó el tema de un contrato temporal, con su caso, y un contrato a plazo indeterminado. Sabemos que es un tema bastante complejo, pero nos gustaría que para la gente le explique qué significan estas dos modalidades de contrato, digámoslo Y así. sobre todo, Jorge, también saber, doctor, si es que además del principio que nos mencionó para terminar con esta consulta, los principios que nos mencionó de la primacía de la realidad y de la ajenidad, ¿hay otros principios en el derecho El laboral? principio de inmediatez. ¿Qué significa el principio de inmediatez? Que una sanción tiene que ser impuesta en un plazo razonable. La ley no establece el plazo, le vamos a ser sinceros, no dicen que 15 días, pero, por ejemplo, no parece merituable que sancionemos, por ejemplo, a Coco por haber llegado tarde al programa en el año 2018. Claro. Eso Ya no es se razón. entiende Hoy que me día, perdonó el empleado. 2024. Se presume que una Anoten, sanción producción. no realizada o ejecutada de manera oportuna es un perdón tácito. Y aunque parezca mentira, muchas empresas lo olvidan. Tampoco no de mala fe, sino que pasa que el jefe va y como un vaso con agua, hace un trabajador algo mal y aguanta. O vuelve a hacer algo mal y aguanta. O solo da amonestaciones verbales que prácticamente se la lleva el viento. Y cuando ya llega el gran problema, esa gota que reventó el vaso, sáquenlo y da la orden a recursos humanos, sáquenlo de una vez, porque esta persona comete A, B, C y D. Pero lo que no saben que la única sanción que vale es la última, porque todas las anteriores han sido perdonadas tácitamente por no haber sido. Claro, no había una amonestación, no había un registro, Claro. no había, claro, se olvidan muchas cosas, pues se olvidan, por ejemplo, de entregar el reglamento interno de trabajo. Entonces con todo ese tema, no es que lo hacen tan mal, sino que simplemente no conocen el derecho y no saben que para ejercer un despido hay que cumplir ciertas formalidades. Hay ciertos requisitos, ¿no? Ahora, me comentaba sobre los contratos modales. La regla general es que todos los trabajadores sean a plazo indeterminado y por excepción sean contratos sujetos a modalidad o plazo fijo. En el régimen privado hay 9 modelos de contratos a plazo fijo, ¿no? Hay un contrato de inicio o incremento de actividad, que es uno de los contratos, el de inicio, porque son dos subespecies, inicio e incremento. El de inicio es uno de los más protegidos y en el cual el Estado en sí mismo es empático. O sea, es un apoyo al emprendimiento y justo
pensando también en todos los que nos están escuchando que piensan emprender, este contrato está diseñado que si tú inicias una actividad, sacas tu RUC el día de hoy, constituyes tu empresa, tienes una ventana de espacio de tiempo de 3 años para ir reclutando personal con contrato a plazo fijo y ir evaluando o no. No es que no tenga la empresa la expectativa de durar más de 3 años. Ese es el ideal de todo empresario, ¿no? Que la empresa dure, pero a veces no todos tienen la suerte de Hay una crecer. curva, ¿no? Claro. Hay una curva. Eventualmente puedo reclutar un equipo de gente que no es el necesario. Puede ser que el equipo que necesite es menor, o podría ser que eventualmente no me vaya bien y vayan reduciendo las operaciones, o inclusive puede ir creciendo, pero no estoy tan seguro. La ley considera que son 3 años una buena ventana para evaluar. Ese tipo de contrato está casi oleado y sacramentado en la medida que se redacte de manera asertiva. De ahí el de incremento es, si hay un incremento imprevisto, puede dar lugar al contrato temporal. De ahí viene el de necesidades de mercado, que ese es uno de los más utilizados, pero uno de los más cuestionables, porque tiene que ser una necesidad impredecible, ¿no? imprevista y cuantificable por parte del empleador. Y el único ejemplo que en mi humilde opinión he encontrado, que son 2, son en la época de la COVID, el uso de gel y mascarillas. Si yo me dedicaba a hacer una empresa a producir gel y me dije, nadie creo que previó que iba a venir una pandemia y digamos 1 millar de botellas mensuales que se podrían vender, ahora se venden pues 50 millares de botellas, y producir eso era realmente imprevisto. Y el segundo, las inundaciones del Niño Costero, que yo no había previsto que iban a todas las casas de Guarmey, me iban a pedir limpiarlas, y claro, en un minuto otro. Solo así, una necesidad tan así podría ser abarcar el contrato de necesidades de mercado. Sin embargo, la práctica legal de muchas décadas ha hecho manosear este tipo de contratos y utilizarlo constantemente, pero hoy por hoy, y me he tomado la paciencia de enseñarlo, el Poder Judicial y la SUNAFIL, este modelo de contrato le tiene mucho prejuicio. Ya lo han acotado. Y lo tiene bastante acotado. De ahí hay otros pues por suplencia, temporada, entre otros, dando 9 modelos, ¿no?, de contratos, pero son se atienden necesidades puntuales, ¿no? Ok, doctor. Doctor, me gustaría hacer un ping-pong en algunas cosas de cada uno, porque tenemos acá varios derechos de los trabajadores, y yo sé que el tiempo al final apremia, ¿sí? Y queríamos darle uno por uno para que usted nos diga algunos detalles, claro. Porque, por ejemplo, ¿no? Derechos de los trabajadores, por ejemplo. Periodo de prueba, ¿qué es? El periodo de prueba, más que ser un derecho del trabajador, es un derecho del empleador. En toda entrevista pues de reclutamiento de personal, pues uno dice que es el mejor, es el ideal, es el mejor trabajador o la persona modelo. Y el empleador finalmente toma la decisión más por un tema empático, ¿no? Probablemente mira los exámenes psicotécnicos, el hombre bajo la lluvia, lo que... Claro, nadie lee el futuro. Pero la verdad es, si hago clic... Con el maletín. Claro, el maletín, todo, pero la verdad es que hago clic con esa persona y me cae bien y siento que puedo trabajar con él y va a sumarme a mi equipo, ¿no? Esa es al final la decisión final. Pero en esos primeros 3 meses, de repente, la persona no es tan buena como dijo, o en verdad no tenía la inteligencia emocional necesaria para insertarse al equipo. Entonces son 3 meses en el cual el empleador puede evaluar la idoneidad del servicio y, si no, optar por desvincular sin causa justificada. Simplemente no pasaste el periodo de prueba. A lo mejor señalar que no cumplió el perfil. Ese periodo se puede extender 6 meses, pues, si se hace un puesto de confianza o altamente especializado. Porque un trabajador de confianza es la mano derecha de un gerente, o maneja información sensible, y hasta de 1 año o 12 meses si podemos estar frente a un puesto de dirección. Doctor, antes de continuar con estos derechos de los trabajadores, de todos estos conceptos del periodo de prueba, disculpe usted la ignorancia, contamos con un texto único del derecho laboral, de los diferentes regímenes laborales que existen en el Perú y sus características. ¿Es fácil poder empaparse de lo que es el derecho laboral en el Perú? ¿O hay algunas propuestas que usted quisiera decir? Hay congresistas que lo están escuchando también. Bueno, si me están escuchando más de un congresista, hay muchas cosas que decir. No hay un código de trabajo. Hay un proyecto de código de trabajo que en realidad se viene dando vueltas desde el año 2016, que va a
circulando, pero en verdad no lo tenemos. A diferencia del Código Civil, que hay un código completo que todas las normas están sistematizadas, tanto la del régimen laboral privado, lo que es relaciones colectivas, lo que es seguridad y salud en el trabajo, todo lo que al menos es en el régimen laboral privado, todo está en una serie de normas tan dispersas que, para que se den una idea, la norma pilar sobre la cual se basa la contratación de personal, contrato a tiempo parcial, contratación a plazo fijo, está en una norma que en realidad es mucho más antigua del 90, pero hay un texto único ordenado que la consolida. Pero su reglamento hace referencia a una norma más antigua que esa, que no entra en coincidencia. Es decir, cuando el reglamento hace referencia al artículo 35, es de la antigua versión de la ley, que fue actualizada, pero el reglamento nunca se actualizó. Hay todo un desorden, entonces, doctor, sí, que debería unificarse, pero nos va a seguir comentando al respecto luego de una breve pausa. Perfecto. Continuamos con No Negociable. Amigos, regresamos con el programa del día de hoy. Estamos conversando con el doctor Tino Vargas acerca de Conoce tus derechos laborales, y de hecho ya nos han escrito también haciéndonos algunas consultas. Pero antes de ello, doctor, nos estaba explicando que en realidad no existe, a diferencia de otras materias del derecho, un código laboral. La legislación es dispersa y eso dificulta no solamente que el mismo ciudadano pueda empaparse de sus derechos laborales, sino también un trabajo en cuanto a la aplicación o la ejecución, porque hay un reglamento que decía usted que se refiere a una legislación más antigua. Entonces, digamos que es una forma de que queríamos decirles a los legisladores y a todos los que tienen poder de decisión en este tema que es necesario unificar. Dificulta su cumplimiento, ¿no? O sea, si yo le debería hacer el legislador, y todos los que tienen representación política tienen que entender que tienen que hacer la vida más fácil a la gente. O sea, la cosa es que ustedes están ahí para hacerle la vida a la gente más fácil. Y si no tienen los códigos y estas cosas, el problema va a ser que ustedes no lo van a pagar. Los señores legisladores no lo van a pagar la gente. Y a veces la gente lo paga por una mala técnica legislativa o una forma de legislar las cosas que no hace que la gente la tenga fácil. La idea es que la tengan fácil. Además, el derecho laboral es costoso, pero no me refiero costoso en cuanto a la gratificación o los beneficios, sino la implementación. Implementar un sistema de gestión en seguridad es contratar un asesor en seguridad. Si decido que mi equipo humano teletrabaje, tengo que tener ahora un control de asistencia virtual. Y a veces las empresas no tienen recursos cuando son micro y pequeñas empresas. O sea, yo creo que el Ministerio de Trabajo debería no hacer una asesoría solamente técnica, sino práctica. Por ejemplo, a modo de ejemplo, si voy a aplicar el teletrabajo y quiero que haya un control de asistencia electrónico, ¿por qué el Ministerio de Trabajo no desarrolla un software de uso gratuito para que las empresas se descarguen el software que se aplica? No hay más pretexto, no. Te sanciono por no tener el control de asistencia, pero no doy herramientas de fácil uso. Entonces, es así como funciona. Otro de los grandes errores normativos, y eso ya es garrafal, porque puede ser que el Congreso se haya equivocado, y bueno, pues es complicado volver a hacer un quórum, que haya la elección, entre otros, ¿no? Pero a veces hay errores en el reglamento. Por ejemplo, en el caso de las gratificaciones, ¿no? La ley dice que se paga la gratificación con la remuneración vigente al momento del pago, que se entiende que es la del 15 de julio. El reglamento de la ley dice con la vigencia al 30 de junio o al 30. Entonces, las empresas dicen, no, acá dice 30 de junio, es 30 de junio. Y la SUNAFIL te multa por no hacer un control difuso y darte cuenta que la ley tiene una explicación mejor que el reglamento. Claro, yo lo sé, Coco lo sé, también, Hola lo sé porque hemos estudiado Derecho, sabemos que también es abogado, también, todos lo sabemos, hay una pirámide, pero todos los microempresarios no lo saben. Claro. Y es injusto. Y lo peor que ese reglamento lleva más de 15 años y es solo una voluntad política de hacer el cambio. De actualizarlo. Claro, porque en la ley es mucho más complicado porque tiene que pasar por un proceso más largo. En cambio, el reglamento es a la interna misma del ministerio y simplemente con una decisión cambias. Y yo de verdad de la SUNAFIL me moriría de cara de vergüenza de mirarle la cara a un administrado que no estudió Derecho ni que tiene la obligación de Derecho y multarlo. O mirarlo y hacerle un juicio de valor de por qué no aplicar la ley y no interpretar, dejar sin efecto, cuando ellos dependen orgánicamente del ministerio, aunque sean un ente autónomo, y no hacer mea culpa y o proponer el cambio normativo. Claro, el Estado diciéndote, oye, es tu culpa por no entender que yo me he equivocado y aplicar mejor las normas que yo he hecho. Sí, claro. O sea, no me hagas caso a lo que redacto y haz caso mejor a lo que hace el Congreso, bueno, pero mejor corrige lo que haces. Claro, exactamente. Doctor, queremos
queremos trasladarle esta consulta. Dice, buenas tardes, vengo trabajando. Bueno, dice, buenas tardes, contaré mi drama. A ver, escuchemos. Vengo trabajando 3 años y 2 meses en el régimen CAS. Ingresé en mayo de 2021. No dimos examen de conocimientos por el COVID, solo la entrevista y el evaluación de CV. Hace 3 meses me renovaron la adenda por 3 meses. Ahora estos últimos meses me renuevan las adendas de mes a mes. Incluso la contrata ya no es como la primera. Ahora me asignaron más roles de los que tenía, argumentando que no hay presupuesto previsto ya que la plaza no es autónoma. Y entre comillas pone, mi plaza recién se creó cuando ingresé. Antes de mí no existía. Doctor, ¿qué podría ser mi persona? ¿Cumplo la labor de 3 personas a comparación de otras sedes? Un poco larga, pero... Un poco larga, más o menos he entendido un poco... Bueno, yo soy más especialista en sector privado que público, pero lo que les puedo adelantar que ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que se pronuncia sobre los contratos CAS y que estos en verdad tienen naturaleza permanente. Lamentablemente hay una excepción, que son los contratos de CAS COVID. Y claro, presumo que por las fechas quizás estén trabajando en una institución de salud o MINSA o algo que probablemente tenga un contrato CAS COVID en el que estén ahí renovando una plaza a tipo determinado. ¿Qué hacer? Ahí hay que ir al servir, a presentar una denuncia y establecer que es la presencia de una relación laboral. Lo mismo sucede para aquellos que estén ahora con servicios no personales, que no deja de ser más que recibos por honorarios. Lo mismo, la misma figura, ¿no? Ir al servir y que se establezca el reconocimiento de un vínculo laboral. ¿Qué herramientas? Es comparar el MOF y el perfil del MOF de un par con el suyo, y las funciones que ahora le están atribuyendo probablemente en el MOF estén atribuidas a otra persona y sea la prueba idónea como para establecer una relación. Doctor, usted mencionó la sentencia del Tribunal Constitucional y tengo entendido que esta sentencia lo que dispone es que, digamos, dispone a plazo indeterminado los CAS. En este caso, si ella es CAS, digamos el cuestionamiento que ella hace, ¿por qué está renovando su adenda de mes a mes? Si ya se ha determinado la continuidad indeterminada de CAS. Presumo que si es así, o es una abierta infracción de la institución del Estado, o es CAS COVID. Porque aún la única excepción que se dio era la contratación temporal por la época del COVID. Y porque se sigue renovando, esto sigue mucha gente estando en este estado de limbo con estos contratos CAS COVID, ¿no? Que simplemente por la partida presupuestaria la va renovando. ¿Es legal? No lo es. O sea, a estas alturas no. Pero muchas instituciones, especialmente asociadas al sector salud, siguen echando mano del CAS COVID como para sustentar falsamente con ese plazo fijo, ¿no? Doctor, estábamos hablando también acerca de lo que era el concepto de periodo de prueba. Nos gustaría preguntarle algunos conceptos para que usted nos los pueda definir. ¿Cuáles son los derechos de un trabajador frente a, por ejemplo, casos de discriminación durante un reclutamiento? A ver, en lo que es discriminación, desde la misma oferta de empleo, tiene que estar direccionada a evitar toda situación de discriminación de cualquier tipo. En los procesos de reclutamiento en sí mismo, también tiene que estar evitando el tema de la discriminación. Imagínate, regresando al ejemplo, el hombre bajó la lluvia y el postulante es ciego. No podría participar en esa evaluación, claro, y no considerarlo porque sería discriminatorio. O imaginemos que entra una persona con habilidades diferentes en silla de ruedas y no, la evaluación es en el segundo piso y no hay ascensor. Entonces, todos esos son elementos que debe limitarse. Doctor, inclusive hay una ley, la ley de discapacidad, que señala el porcentaje que toda empresa privada debe contratar. Ahí va. Eso es en parte del reclutamiento, la misma propuesta de empleo, entre otros, tiene que evitar cualquier situación de discriminación, tanto para personas como discapacidad, que han sido los ejemplos últimos que he dado, pero también discriminación como se necesita joven estudiante, guapo, de distrito tal y tal, para ser boletero, ¿no? O sea, buena presencia. Buena presencia. Claro. Eso también Existía, claro, era muy común. Doctor, ¿y puede haber casos en que sí el ¿cómo estándar determinabas? No, pero es una pregunta, ¿no? Porque puede ser que en algunos casos, porque el doctor hizo hincapié en buena presencia del distrito para ser boletero, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro. Porque quiere decir que hay trabajos que sí podrían tener esos requisitos físicos, por ejemplo, ¿no? Necesito
pregunto, necesito gente para hacer modelaje de ropa, ¿no? Entonces ahí sí debería tener una Ahí característica. sí hay una característica dependiendo del alcance objetivo, porque uno puede establecer ciertos perfil de un trabajador o trabajadora dependiendo de la necesidad objetiva. Por ejemplo, si una obra de teatro vamos a hacer la Vía San Martín de Porres, obvio que va a pedir un afroperuano, Claro. no voy a pedir pues a alguien con rasgos Se justifica, ¿no? Caucásico. Se justifica Claro, la ¿no? necesidad. Se justificaría la necesidad, igual si quisiera convocar a Otelo como obra. Claro, claro. Entonces, pero si no fuese el caso, tendría que establecerse. Y ahí es donde la carga de la prueba es del empleador de demostrar por qué se establecen ciertos atributos y cuál es la objetividad de Pero los ¿cuál mismos. sería, doctor, en todo caso, el límite del derecho a contratar? Porque también hay personas, he visto anuncios laborales donde dice que venga de tal o cual universidad, ¿no? Que sea el que estoy Oye, qué buen pidiendo ejemplo. para que sea parte de mi empresa, tiene que venir de la universidad tal o cual. ¿Hasta dónde puede ejercer el empleador su libertad para contratar? Y el límite con la discriminación. La libertad para contratar es un derecho constitucional, pero también el mandato de no discriminación. Ambos son derechos constitucionales. En teoría, los derechos constitucionales tienen el mismo nivel, salvo cuando entren en conflicto. Y cuando entren en conflicto hay que hacer el test de ponderación de derechos a nivel constitucional, que ya hay una sentencia del TC sobre eso. Yo creo que sin hacer correr un tema intelectual, a mí me queda claro que entre el derecho a la libertad de empresa y la discriminación, el derecho a la libertad de empresa cae en segundo plano, ¿no? Sí. O sea, se tiene que subordinar a la no discriminación, salvo que la libertad de empresa tenga un carácter objetivo. No me puedes presionar a contratar un Otelo que sea mujer y que sea pelirroja, porque la necesidad, pero esa carga de la prueba se da caso por caso, Claro. ¿no? Lo que se exige, o la sociedad, o lo que exige, el control que hace la autoridad de trabajo es ex post, tras la posible violación de un derecho o ya tras ejecutado el mismo, ¿no? Lo ideal que cada uno se vaya autorregulando y conociendo pues hasta dónde puede llegar, ¿no? Doctor, yo creo que vamos a tener segunda parte, pero hay que hacer estos últimos minutos un ping-pong, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué es registro del trabajador en planilla, doctor? Tienen que estar registrados todos los trabajadores de planilla, ¿no? Sí. ¿Desde Todo. cuándo? Todos a diario celebramos un universo de contratos, pero son verbales. Claro. ¿No? Si No el va- metro. Claro, voy a metro, me compro un chocolate sublime, ese es un contrato de compra-venta. Si pido un Uber, un Rappi, me subo una combi, ese es un contrato de transporte. El contrato de trabajo también puede ser de naturaleza verbal. No basta que inicie la prestación personal, que sea remunerada y finalmente subordinada, que se va a gatillar. Es decir, Eso es primacía de la realidad. claro, basta que solo vaya mi primer día a trabajar y con eso ya debo estar en planilla. La SUNAFIL establece que desde el primer día de labor debo estar en planilla. ¿Qué es la planilla? Antiguamente eran unos libros gigantes que uno redactaba, ahora no. Es un doble aplicativo, un aplicativo insertado en la página web de SUNAT que se llama el T-Registro, donde se da la alta al trabajador. Y después te tienes que descargar un software que es la Plame, que se entrelaza con el T-Registro y cada mes tienes que ir declarando los saberes que se van cargando. Ambos, tanto T-Registro como la Plame, ambos son la planilla, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo se da de alta el trabajador en la planilla? En el T-Registro, ¿no? Con la clave SOL y en SUNAT operaciones en línea y se hace toda la operación. Entonces ahí prácticamente siempre vas a ver la autoridad que él era tu trabajador. Claro, Entonces, algunos dicen, además unos creen, estoy llenando un formulario, es como llenar un formulario de un Uber. No, es una declaración jurada. Aunque sea virtual, tiene carácter de declaración jurada. Si yo miento, me puedo ir preso por falsa declaración ante procedimiento administrativo ante autoridad. Entonces, es un delito. O sea, ¿Cuál era la otra aplicación, doctor? ¿La Plane? La Plame. La Plame es un software que es donde se carga todos los conceptos remunerativos y los saberes mensuales, ¿no? Ahí se pone el salario, las vacaciones, la movilidad, inclusive también en la Plame se cargan los recibos por honorarios, entre otros. Doctor, la jornada laboral en el Perú es de 48 horas semanales máximo. 8 ¿cierto? horas diarias o 48, no y. O. ¿Qué significa? Que posiblemente de lunes a viernes, si mi empresa trabaja de lunes a viernes, puedo trabajar más de 8 horas diarias, pero en total, en un rango de 6 días de labor,
no 7, 6, deben ser no más de 48 horas. Ah, ok. O sea que sí hay, digamos que no todas las empresas realmente aplican el máximo, ¿no? No, es No, un eso no va- y no va es, raro, no ¿no? es una Es el obligación, límite. y no es una obligación, ¿no? Porque algunos dicen, mira, he estado 3 años, he estado la gente trabajando 45 horas semanales, 9 horas diarias, de lunes a viernes, pero me deben 3. Entonces ahora quiero mis 3, ¿no? Pero por el mismo salario. Le digo, no, tú en tu empresa ya estableciste una jornada por primacía de la realidad de 45 horas a la semana. Si quieres 3 más, tienes que negociar el trabajador para que se quede o iniciar el procedimiento de aumento de jornada, pero también va con el aumento de salario. Entonces, qué importante. No es que sea obligatorio que debamos trabajar 48 horas semanales, sino que es, digamos, un rango hasta donde se permite Claro. que sea la jornada laboral. ¿Cuándo se establece hasta cuántas horas debo trabajar semanal? En lo que se establece en el contrato. En el inicio de la relación laboral establezco la jornada. Y si no tampoco no son 8 horas diarias, nos decía usted. Claro, podría ser que en una empresa decidan trabajar 9, pero de lunes a viernes para llegar a 45, como podrían decidir trabajar 7. Como en el caso de las mineras, las jornadas atípicas y acumulativas, que lo podemos ver en un segundo tema. En un Eso, segundo. ese en un ya es super- otro para otro. Claro, claro. Doctor, respecto de las horas extra, porque mire, quiero consultarle que a veces se dicen, oye, hoy ya vamos a trabajar más, pero van a ser como que descontadas o, ¿no? O por ejemplo, te dicen, no, este feriado, este día no vamos a trabajar y la vas a compensar. Y el trabajador a veces te dice, no, pero yo no quiero salir, yo estoy tranquilo, yo porque voy a compensar el lunes, el martes, el miércoles, lo que yo puedo hacer el jueves, ¿no? Tranquilamente. Entonces, en ese sentido, ¿qué cosas generales nos podría decir respecto de las horas de trabajo extras? Que a veces se compensan y no se pagan. O sea, ¿cómo es cómo es el esquema? Funciona todo, ¿no? La jornada máxima es de 8 horas, pero puede ser también de 7. Todo lo que haga, digamos que esta empresa se pactó 7 horas diarias, de lunes a viernes, ¿no? Toda hora más allá de esas 7, porque se pactó en la empresa 7, en la empresa 7, ya sea que llegue antes del horario de trabajo o que me quede después, se presume que hay horas extras. Ahora, las horas extras en general son voluntarias en su otorgamiento y en su postración. Es decir, yo como empleador no estoy obligado a darte horas extras, ¿no? Ni tú como trabajador estás obligado a prestarlas. Si yo deseo, ¿te quieres quedar 2 horas más? No, me quiero ir a ver televisión, lo que quiero ver la Champions, lo que sea. No quiero trabajar hoy día. La única manera que el empleador puede imponer trabajo en sobretiempo es que se esté incendiando la empresa o que esté acabado un proceso productivo que sea de tal gravedad que se tiene que dar el trabajador porque lo afecta. Si no, es voluntario, no te pueden presionar. Ahora, si te presionan, la sobretasa es del 100% del valor de la hora extra. Ya. Si no te presionan, Sobretasa. claro, si no te presionan y es voluntario, la sobretasa por las 2 primeras horas son del 25% y de ahí en adelante del 35%. Que como digo, podría yo llegar 2 horas antes del inicio del trabajo y quedarme después. Y eso va y ahí se manejan en esos ¿Es sectores. usual que se paguen horas extras en el Perú? A pesar de que sí se dan, ¿ah? O sea, por demasiada realidad, o sí se dan porque... Hay de todo, no te voy a decir. que Tampoco no estoy satanizando nada, ¿no? Porque la realidad a veces sí pide esas cosas, o sea, sucede. Es que a veces se termina ganando, o sea, hay empresas que no lo pagan, hay empresas que sí lo pagan y hay otras empresas que acuerdan convenios de compensación. Al final, ya cuántas horas has hecho en la semana, ya. Un día libre. Un día o 2 días libres equivale, ¿no? Ahora, el otro ejemplo que mencionabas es de estos feriados públicos. Claro. Y que dicen Compensable. compensables. Ahí para el funcionario público hecho, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, ha sido funcionario público a mucho tiempo y ella decía, no, prefiero quedarme en el día del También. feriado porque después me tengo que quedar 1 hora y media tarde con este tráfico. Antes Prácticamente estoy llegaba perdiendo en 4 45 minutos y al salir 1 hora y media demoro 3 horas en llegar a casa. Así es, Entonces, pero te presionan el Estado. Y para los privados dicen, si quieres te acoges o no. Entonces, ahí es un poco una situación, creo que se presume el interés de todos de gozar del feriado o de hacer el puente y quizás no todos lo quieran. Y ahí sí se afecta un poco el carácter voluntario del Claro. de la prestación. Claro, porque te ponen en una Doctor. posición de tú vas a ser el único que te vas a quedar, entonces ¿qué vas a chambear? Claro, te presionan a hacer sobretiempo cuando no lo deseas y no tienen en cuenta tu vida privada. Podrías estar
estudiando después o teniendo otra actividad o tener que acompañar a la familia o a alguien de la familia y te presionan a hacer eso. Sí, doctor, sobre la remuneración mínima vital, ¿qué es lo que usted puede informar a nuestros oyentes? En la actualidad, ¿cuánto está? ¿Hay propuestas de subirla, incrementarla? Hoy día es de 1.025 nuevos soles, tiene un incremento de 35% más si la labor se realiza de 10 de la noche a 6 de la mañana, que es la remuneración mínima vital nocturna. Creo que es 1.300, y algo no tengo el número en la cabeza, pero es un 35% más del sueldo mínimo. La remuneración mínima vital sirve como base para las subvenciones de los practicantes, sirve como base, como el aporte mínimo ante salud. No digamos que un trabajador se enferma, no va, o lo que fuese, el aporte mínimo es el 9% sobre estos 1.025, ¿no? En general, todo trabajador que labore más de 4 horas o 4 horas en adelante tiene derecho a acceder a la remuneración mínima vital. Porque muchas empresas dicen, yo soy part-time, trabajamos 5 horas. Part-time, porque son 5. Sí, menos, poquitas horas. No, el part-time en el Perú es las empresas que trabajan menos de 4 horas. Sí, menos de 4. Entonces, si yo ya llego a 4 en adelante, tengo derecho al sueldo mínimo. Pero uno dijo, pero ¿cómo va a ganar sueldo mínimo por 4 horas? Bueno, ya la jornada ya arrancó. Como les dije el ejemplo, que no es obligatorio que todos trabajen 8 horas, arrancando de las 4 en adelante empiezan, ¿no? Claro, y es una cuestión del empleador, Doctor, que debe tener previsión. Nos ha ganado el tiempo y posiblemente hagamos una segunda parte de este programa y esperamos contar con su presencia. Encantado. Porque tenemos que hablar de compensación por tiempo de servicios, de gratificaciones, de pago de utilidades, de licencia y también quizá hablar un poco de la productividad laboral. Hoy día se habla bastante también de lo que son enfermedades por salud ocupacional, tantas cosas que conversar que lo dejamos para una Mi próxima caso. oportunidad. Así es, justamente me acordaba de ti. Mi drama. Acá Venga hay con un su- drama. Con su recibo, por favor, doctor. Doctor, sí, por favor, pero antes de despedirnos, déjenos sus datos de contacto para que nuestros oyentes puedan recurrir a sus servicios. Nada, nos pueden seguir en la web www.claboral.com, seguirnos en Instagram como Compliance Laboral, en LinkedIn como Compliance Laboral también igual, y al 940-14-8577. 940 14 8577. 8577, ya lo saben amigos. Entonces, doctor, muchas gracias por habernos gracias, acompañado y hasta una próxima oportunidad. no, que le vaya muy Nosotros bien. nos quedamos todavía, amigos, compartiendo el resumen. ¿Qué te ha parecido, Jorge? Bueno, en realidad me pareció muy interesante porque la verdad, cuando uno sale, uno se acuerda. Cuando uno está hablando con un especialista en derecho laboral, uno se acuerda la primera vez que conoció el derecho primera laboral. chamba. Claro, tu primera chamba que te enteraste, ¿no? Y después no solamente eso, mientras vas avanzando, te vas dando cuenta también de cosas que suceden en el derecho laboral, ¿no? Como yo les conté una vez a ustedes que aprendí de los gerentes de la empresa donde trabajaba la remuneración anual integral. Y me quedé sorprendido que así era la cosa también y lo vamos a ver en otro programa. Pero es importante mencionar dos cosas nada más que yo voy a decir a modo de conclusión muy cortas. La primera, que es necesario que las autoridades tengan claro que tienen que hacerle la vida más fácil a la gente, porque el derecho laboral es algo que lo vas a vivir todos los días, todo el mundo, porque la gente es parte de la naturaleza trabajar. Y parte de la naturaleza también es alimentarse y proveer para su casa. Entonces, por favor, un llamado a que hagamos las cosas más sencillas y más fáciles para la gente, ¿no? Paulita. Así es. Lo otro es que, bueno, lamentablemente estamos llenos de leyes, estamos en un desorden total, al igual que nuestro invitado, el abogado Pantigoso, en relación al tema tributario nos mencionaba que también el tema tributario estaba todo disperso, que había normas por aquí, por allá, por acá, y que al día el abogado tenía que revisar constantemente al peruano por todas las publicaciones que se hacían en relación a este tema. Entonces, qué pena que también el tema laboral, ¿no?, que asuman más gastos las empresas, las MIPES, el que quiera, por eso que dicen, y muy cierto, ¿no?, el que quiere ser empresa le cuesta tanto que no prefiere ya ser empresa o que simplemente hacer otro tipo de negocio, porque además de que tiene que contratar definitivamente un especialista, ¿no?, y estar constantemente al día en relación al tema de qué sale, qué nuevo sale, qué sentencia o no, todo está disperso. Y lo segundo es de que el Ministerio de Trabajo o las demás entidades no capacitan a las empresas. Por ejemplo, este desbalance, ¿no?, de la norma de aplicar si el reglamento o la ley, y que lo sancionen.
cuando simplemente es un tema de actualización del reglamento. Entonces hay varias cosas que se tienen que hacer del Estado. Si tanto se habla de que se favorece al emprendedor, que debemos abrir puertas para ellos, tenemos que hacer ya los cambios necesarios. Así es, muy importante poder solucionarlo de la legislación dispersa, porque no se le puede exigir deberes o derechos al ciudadano cuando no conoce bien la materia. Por un principio de legalidad, de tú como ciudadano saber a qué tienes que atenerte en el ámbito laboral. Y también, amigos, recordarles que puedan ustedes leer las sentencias del Tribunal Constitucional o los informes de servir o recurrir a servir, o quizá el MOF de la empresa en donde están contratados, para que puedan saber un poco más de sus derechos laborales en los precedentes que ha quedado, o también recurrir a los servicios del doctor Tino Vargas, a quien vamos a tener seguramente en una próxima ocasión. Eso ha sido todo por el día de hoy y les agradecemos su sintonía. Betel te acompaña. Nuevamente nos encontramos en un próximo programa de No Negociable. Chau, chau. Hemos presentado No Negociable. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. Solo por Betel te acompaña. 100.1 FM.